La organización Amnistía Internacional presentó su informe anual sobre el estado de los derechos humanos y hace un llamado de atención a gobiernos e incluso a la Organización de las Naciones Unidas por su inacción frente a graves hechos que afectan a la sociedad civil. La organización va más allá al plantear un cambio en la conformación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero ¿cómo se encuentra el continente americano, la región latinoamericana? Sobre esto conversé más temprano con Erika Guevara, directora para América Latina de Amnistía Internacional. ¿Cómo se encuentra la región en 2014? Es lo que le pregunté. Bueno, lamentablemente el año 2014 fue un año marcado por grandes violaciones a los derechos humanos alrededor del continente de las Américas. El balance es bastante negativo, desafortunadamente, para una región que debería de tener un progreso en materia de derechos humanos. Las grandes desigualdades económicas y sociales que han generado tantas tensiones en diferentes países, pero sobre todo la poca respuesta y la ineficacia en la respuesta de los estados para proteger los derechos humanos y responder a las demandas de los ciudadanos y las ciudadanas de cada uno de los países de la región. Es de gran preocupación para Amnistía Internacional continuar viendo el nivel de impunidad y de corrupción que existe en varios países de la región y precisamente que esa impunidad ha llevado a que se cometan graves violaciones a los derechos humanos sin que exista ninguna repercusión, tanto por parte de los estados como por parte de criminales en estas redes del crimen organizado, pero inclusive por parte de corporaciones multinacionales que también están de alguna manera abusando de las comunidades y cometiendo graves abusos de los derechos humanos. ¿Cuáles serían los focos rojos en la región latinoamericana, Erika? Bueno, desafortunadamente hay muchos focos rojos. El año pasado estuvimos documentando varias situaciones de represión en el contexto de manifestaciones públicas de miles de personas que tomaron las calles buscando y demandando la rendición de cuenta de sus estados y demandando la protección a los derechos humanos, desde Estados Unidos hasta Brasil, pasando por Venezuela, México y muchos otros países de la región se vieron de alguna manera azotados por estas manifestaciones públicas, tanto contrarias como a favor de los propios gobiernos, y lejos de encontrar una respuesta adecuada por parte de los estados, encontraron represión por parte de las autoridades del orden público, como en el caso de Venezuela, en un contexto de grave polarización política, en donde las personas se han manifestado, han tomado las calles y lo que han encontrado es represión, es detenciones arbitrarias, tortura, y que lamentablemente no ha habido una justicia para estas víctimas. Y lo mismo sucedió en Brasil en el contexto de la Copa del Mundo, en México en el contexto de la desaparición de 43 estudiantes y en muchos otros países de la región. La pobreza, la desigualdad sigue siendo una variable que explica muchos de los fenómenos latinoamericanos, Erika. Sí, es cierto, las profundas desigualdades, no solo económicas, sino también sociales y de acceso a los servicios, a los recursos, de acceso a la justicia, continúan siendo uno de los desafíos más importantes que enfrentan los estados y que están generando tensiones sociales alrededor de la región. Vemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, lo que llevó a la gente a manifestarse en las calles fue el gasto excesivo público alrededor de un encuentro deportivo, cuando todavía existen miles de personas que se encuentran en situación de pobreza extrema. Y así, en cada uno de los países de la región vemos cómo hay comunidades enteras que se ven vulneradas en sus derechos, particularmente aquellas que han estado marginalizadas históricamente, como son los pueblos indígenas, las comunidades rurales, las mujeres viviendo en situación de pobreza, que día a día se ven enfrentadas a la violación de los derechos humanos. Hay una conflictividad social, vemos situaciones en Argentina, desde Argentina a Brasil, como ya has mencionado, Chile, incluso Venezuela. Hoy en día se está hablando de Venezuela, de las leyes también que mencionas muy bien, sobre el uso de la fuerza letal incluso para enfrentar manifestaciones. En México ha sido también un tema desde 2014, mencionan ustedes el caso de Puebla, de esta llamada ley Bala, y lo que sucedió con este niño todavía que murió en una manifestación. Es decir, aparentemente los gobiernos de
América Latina están haciendo más rígidas las leyes, el uso de la fuerza para tratar de enfrentar este descontento social, Erika. ¿Eso preocupa? Es muy preocupante que en una región que además experimentamos un legado de violencia aún, un legado de impunidad y corrupción, los estados, lejos de atender los graves problemas de desigualdad que hoy día enfrentamos, están utilizando el aparato del Estado para reprimir la disidencia y las opiniones y manifestaciones de los ciudadanos y las ciudadanas. La reducción del espacio democrático es para nosotros una gran preocupación, así como la situación que viven los defensores y las defensoras de los derechos humanos que reciben ataques, amenazas de sus propios estados sin que se generen mecanismos de protección y de seguridad para las personas que defienden los derechos de todas y todos. Hay que hablar también de Estados Unidos, parte de América, por supuesto. También ha habido protestas importantes en 2014 por el uso de la fuerza policial excesiva, no solamente 2014, recientemente también un mexicano que ha provocado muchas marchas dentro y fuera de Estados Unidos, allá en Seattle. También está preocupando lo que sucede en el uso de la fuerza pública en Estados Unidos. Sí, efectivamente, cruza toda la región y Estados Unidos no fue la excepción el año pasado y desafortunadamente la predicción es que continuará precisamente porque el sistema de justicia solo beneficia a algunos, a la gran mayoría los ha dejado desprotegidos, sobre todo a las comunidades que han sufrido ya de discriminación, como el caso de la comunidad afroamericana, pero también la comunidad latina y particularmente la comunidad mexicana, que ha vivido ya de procesos graves de discriminación y que el sistema de justicia continúa discriminando. Es muy lamentable ver que en muchos de los casos, como el caso de Michael Brown, la justicia no ha respondido de manera favorable para proteger los derechos humanos, sino que se siguen violentando y se siguen revictimizando estas personas a través del propio sistema. Tenemos casos emblemáticos, como ya mencionabas el caso de Ayotzinapa, donde no solamente queda demostrado la fuerza pública actuando contra un grupo de jóvenes, sino también su colusión con el crimen organizado. El crimen organizado es otro de los problemas que afecta a toda América prácticamente. Efectivamente, la influencia de las redes del crimen organizado que han debilitado la posibilidad de los estados de proteger a sus ciudadanas y sus ciudadanos es la nueva cara del conflicto en las Américas. Y es un tema de gran preocupación porque los estados no pueden excusarse en que ha quedado la protección de los civiles fuera de sus manos precisamente por la influencia del crimen organizado. Los estados tienen una responsabilidad de protección, tienen que llevar a aquellos que cometen graves violaciones a los derechos humanos ante la justicia, pero más preocupante es ver el nivel de impunidad y de corrupción que existe en países, por ejemplo, como México, en que esta situación tan lamentable y tan triste de la desaparición de 43 estudiantes es desafortunadamente un caso más de las miles de personas que han sido desaparecidas, de las miles de personas que han sido desplazadas de sus comunidades, de las miles de personas que han sido asesinadas en el contexto del llamado crimen, de la llamada guerra contra el crimen organizado, que solo ha sido una excusa para continuar una militarización alrededor del país y en donde la impunidad sigue siendo desafortunadamente el común denominador. Erika, pues es muy amplio el documento que presenta Amnistía Internacional, hay que revisarlo detalladamente región por región, porque pues ya vivimos en un mundo completamente globalizado donde un fenómeno que sucede en otro continente sin duda nos afecta de alguna manera. Te agradezco mucho por estos minutos para hacer en español. Gracias a ustedes.